2 de julio del año 2020, recordando todo este día lo que fue el nacimiento espiritual de Patricia Peso. No tengo cómo describir en pocas palabras todo lo que ella fue para mí, y pienso que a muchos o a todos los que las conocimos les va a pasar lo mismo. Evidentemente la relación tuvo distintas profundidades con distintas personas, pero los que la alcanzamos a conocer en profundidad, en intimidad, sabemos la persona que era, y nos queda una tremenda pérdida terrenal, pero al mismo tiempo es una ganancia espiritual. Como decía, hoy 2 de julio estaba todo el día pensando en que fue el día en que ella se bautizó, en el año 2000 si no me equivoco. No debería equivocarme. Más o menos estuvimos estudiando un año, un poquito más, lo que fue y lo que es el Evangelio para ella. Gracias, Señor, por todo lo que pudimos hacer. Por decir algo, estuvimos trabajando siempre en cada congregación que estuvimos presentes, saliendo a invitar gente, siendo colaboradores y participativos en las actividades internas, siempre hablando de la palabra. Ella, a cada persona como yo, compartíamos todo en ese sentido. Le hablábamos, invitábamos a amistades, compañeros de trabajo, cuando teníamos oportunidad, no la perdíamos. A todos los que nos conocen o nos conocieron, nadie puede decir, oh, yo no sabía que iba a la iglesia, no sabía que era cristiana, porque hay dos cosas que son distintivas, hay dos cosas que son innegables. Primero, el testimonio. Primero, que con nuestra boca nosotros siempre proclamamos al Señor como el Salvador, como el Dios de nuestra vida, como el Dios de toda la creación, y al mismo tiempo con nuestra forma de ser. La palabra de fe se hace carne, se materializa por medio del amor, por medio de la compasión, la misericordia, por medio de la paciencia. Todas esas son virtudes que la Biblia enseña, y en ese sentido ella dio fruto en todo. Ella, desde antes que yo la conociera, hubo un trabajo en la vida de ella, de parte de su papito, yo sé, y de más familia en general, quizás amistades que se cruzaron. Ella no era ignorante en la Biblia para nada. Ella sabía muchas cosas de la Biblia. O si no, hubiera sido fome, porque ella era muy buena para preguntar. Y eso nos hacía ir a la Biblia y leer y ver un estudio bíblico y ir a un lado y a otro. Siempre mucho estudio bíblico. Ella, antes de obedecer el Evangelio para nacer del agua y del Espíritu, estuvo poquito más de un año, como decía, participando, poniendo atención, escuchando, aprendiendo. Siempre ella interesada en comprender de mejor manera la palabra de Dios. Y obviamente eso para ponerla en práctica de mejor manera. Porque podemos estar convencidos a muerte de lo que entendemos de Dios, pero solamente a través de su palabra podemos confirmar que es así. Cuando uno busca realmente de corazón a Dios, no le da miedo estar equivocado, al contrario, se alegra de haber salido del error. A diferencia de cientos, sin exagerar, más de 100 personas en mi vida con las que he estudiado la palabra, y cuando llegamos a un punto de inflexión, a un punto de diferencia de lo que entienden ellos y lo que entiendo yo, ni siquiera llegamos a la Biblia. O sea, quédate con lo que tú entiendes y yo con lo que entiendo yo, y se acabó. Eso realmente denigrar la venida del Hijo de Dios a este mundo, porque la revelación de la Biblia es justamente buscarle, y Él proclamó constantemente buscar primeramente el reino de los cielos. Sus apóstoles enseñan ser llenos de la palabra. Entonces hay un deseo de Dios en que le busquemos. Siempre la vida va a ser corta, siempre la vida va a ser insuficiente para
alcanzar todas las profundidades de Dios. Pero lo importante es estar usándola. Y yo le doy gracias a Dios porque ella la usó. Usó su vida en todo. Dio testimonio, como decía antes, en trabajo, en la iglesia, en familia, en amistades. Nunca nos avergonzamos, ninguno de los dos, ella menos, de decir: yo voy a la iglesia, yo soy cristiana, te invito. Muchas veces ella invitó. Ya la respuesta de si la persona quiere integrarse ya queda libre, pero uno hace la invitación, uno proclama que la fe de uno y la práctica no es porque sí, es porque uno deja que el Señor opere en su vida. Encontré una hojita en este día tan especial, unos apuntes de ella. Son apuntes. Aquí salen invertidos por la cámara, pero dice: la iglesia del Nuevo Testamento, llamados a ser hijos de Dios, santos, vida santa, un propósito cristiano. Primera de Pedro, por el versículo, el capítulo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, entendemos, es aprobado. Porque si haciendo lo malo padecemos, ¿qué hacemos de más? Nada, pues recibimos lo que tenemos. Somos llamados por Dios a ser aprobados. Primera de Pedro 2:9. Habla de bendiciones por la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Hechos 17. Propósito de la iglesia, lo que es adorar, edificar a sus miembros, predicar el evangelio. 2 de Tesalonicenses 2:13-14. Y la última notita, que aunque salga al revés, ahí la última notita, 2 de Pedro 3:9. Extraordinario lo último que escribió ella en este estudio, que alguna vez ella, de los miles, porque cientos, yo creo que es poco, que participó en la iglesia. 2 de Pedro 3:9. Esto fue lo último que escribió ese día, no tiene fecha. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, es decir, que todos sean salvos espiritualmente. Ella entendió eso y tomó la decisión de dejarse salvar por la fe en Jesucristo. Y fue su deseo, fue su anhelo de que todos a través de ella conocieran a Dios en su forma de ser y obviamente en la palabra. Si la voluntad de Dios es que nadie se pierda espiritualmente, la voluntad de todo cristiano tiene que ser la misma, que todos alcancen salvación. Aunque no todos la van a alcanzar, el deseo de Dios y el deseo del Hijo de Dios es que nadie se pierda. Por hacer un currículum muy resumido, pero muy resumido, porque yo creo que podría escribir un libro de lo que hicimos con Patricia en el servicio del Señor. A veces silencioso, no se sabe. Entonces, bueno, resumiendo un poco, yo comencé diciendo, en cada congregación que estuvimos, en ninguna estuvimos poco tiempo. Estamos hablando de años, 5 años, 7 años, etcétera. Fueron varios años en cada congregación. A veces ayudando en paralelo a 2 congregaciones. En todo lo que era el servicio, en todo lo que era invitar gente, en todo lo que eran actividades internas de la iglesia, porque las cosas hay que hacerlas. A veces se hace una comida bonita o se hace cualquier homenaje de algo y bueno, antes hay que preparar y después hay que hacer el aseo. Ahí estaba ella. Desinteresadamente, ahí estaba pasando la escobita, ayudando a ordenar. Me motivaba mucho ella a mí. Era una tremenda obrera del Señor. Y esa obra queda delante de la presencia de Dios, ahora que ella partió hace poquito. Doy gracias a Dios por eso. Estuvimos con Hugo Rojas Domínguez, una persona que falleció hace 10 años, un anciano, no anciano como pastor, sino que una persona muy mayor. Falleció hace 10 años. Dios también tuvo misericordia de él y extendió su vida como 2 veces por lo menos. Él pudo haber muerto antes. Dios le extendió la vida un tiempo para poderlo abrazar y estar con él un tiempo más. Y para los que conocemos a Patricia, él le alargó muchos años su vida, todo lo que salió bien gracias a la medicina que se pudo hacer.
Pero al final esa medicina fue bendecida por Dios. Por eso salió bien todo el amor de sus familiares, todo el amor que conllevó a que ella pudiera extender sus días en esta tierra. No perdió ninguno, ninguno. Con Hugo Rojas decía, estuvimos trabajando años en varias cosas, por decir dos que fueron como las más relevantes, en ir a predicar el Evangelio, la palabra de Dios, y apoyar a personas en todo el sentido que pudiéramos, al Tabo, al Quisco. En el litoral, estamos hablando 20 años atrás, 15 años atrás, no es como ahora. Ahí, diciembre, aparte de... y ya empezaba marzo y moría, era un pueblo fantasma. Nosotros con Patricia íbamos 1 o 2 veces en el mes a hablarle a la gente de Dios y a sostener o a confirmar los que ya habían creído en Dios, a ayudar de la manera que pudiéramos, a veces con ofrenda de la iglesia de Santiago o de lo que podíamos nosotros recolectar entre los mismos hermanos del litoral, o una ofrenda propia, visitar cuando estaban enfermos, hablarle la palabra, consolar a los que estaban en momentos de aflicción, etcétera. Fue un trabajo intenso con Patricia y Huguito. Y yo empecé con Hugo solo y estuvimos 7 años. Y yo creo que con Patricia fue poco menos, porque ella se adhirió y empecé a ir con ella. Digamos, 5 años fácil. De la constancia de algo formal. Hubieron cosas que lamentablemente impidieron seguir yendo, hubieron cosas que es increíble que pasen, pero pasaron, no viene al caso a mencionarlas, pero también se aprovechó cuando se pudo trabajar en eso. Y fue de mucho fruto. Hubo muchas almas que alcanzaron la salvación, que obedecieron el mismo mensaje que obedeció ella, que obedecí yo anteriormente, etcétera. Con Hugo estuvimos escribiendo una revista. Yo con Hugo recuerdo que la estuvimos escribiendo por cerca de 12 años. También, yo empecé con Hugo, no conocía a Patricia todavía, pero al tiempo de andar en la palabra, el Señor la puso en mi camino. Para mí no fue una persona que se cruzó en mi camino, fue una persona que Dios puso en mi camino o a mí en el camino de ella, es lo mismo. Y trabajamos intensamente. Esa revista yo la hacía con Hugo, después con Patricia. Empezamos sacando 40 ejemplares para la congregación local. Los 40 fueron 80, 100. Algunas personas aportaron y se fueron sacando fotocopias. Después terminamos en imprenta. Al final de cuentas, fueron 12 años de los cuales fácilmente la mitad o quizás más con Patricia estuvimos trabajando. Ella aportando en todo, revisando versículos bíblicos, aportando ideas, corrigiendo ortografía, gramática, aportando económicamente también, porque esto es autofinanciado. Como decía, empezamos sacando 40 ejemplares. La primera vez que hicimos una revista fueron 40 ejemplares en el año 96. 96. Yo conocí a Patita en el 99, 4 años después. Y empezamos sacando 40. Y gracias a Dios en el 2010 terminamos sacando 3.000 ejemplares. Se repartía en todo Santiago, se distribuía a regiones e incluso se compartía en forma electrónica o por correo postal fuera de Santiago y fuera de Chile, quise decir, fuera de Chile. Obviamente que fuera de Santiago eran pocas las partes donde le íbamos a dejar en persona. Había lugares, el Tabo mismo, por ejemplo, repartíamos allá, dejábamos 50, 60 para repartir en la comunidad. Yo insisto, en ese tiempo, el litoral central, Cartagena, todo eso era un pueblo fantasma después que pasaba el verano. El boom empezaba con las vacaciones en diciembre, empezaba marzo y eso se iba a cero. Ahora no, todo el año, a excepción de este momento que estamos viviendo pandémico, pero lo normal es que hace años uno va cualquier día de la semana y sobre todo un fin de semana y hay comercio, hay de todo, todo abierto todos los días, hay restaurante, hay farmacia, hay supermercado, hay de todo, hospedaje, todo el año. Antes no, todo el año estaba cerrado y nosotros íbamos con, ¿cómo se dice?
también autofinanciado. O sea, todo eso era una obra autofinanciada. Ahorrábamos para el pasaje de ida y vuelta, para comer algo allá. Todo eso habla de la práctica del amor a Dios. Le predicamos a mucha gente, muchas personas respondieron a ese llamado. Hasta el día de hoy hay personas que son cristianas, que perseveran en este caminar, que si no desmayamos, alcanzaremos como patita ahora la vida eterna. Tantas cosas que hicimos con ella. Esa revista se repartió en universidades, se repartió en distintas instituciones seculares, librerías cristianas. De verdad que fue potente esa obra. Y lo último que terminamos haciendo fue un ministerio de apoyo a las congregaciones que estaban más débiles en predicación. Y obviamente que estaban de acuerdo en recibir ayuda, porque hay congregaciones que no tienen predicador, pero son celosas, pues, y cierran las puertas. Pero eso es otro tema. Es una excepción a la regla realmente. La gran mayoría de iglesias, estamos hablando congregaciones que me acuerdo en este momento que visitamos con Patricia y íbamos a exhortar y como visita, una vez al mes, cada 2 meses, a veces nos repetíamos en el mes, todo lo ponía Dios, Dios iba haciendo las cosas. A veces uno llegaba de visita y no llegaba el predicador y justo uno predicaba, o a veces se preparaba para tal día, había que ir. Y hermanos muy cariñosos, tengo los mejores, los más lindos recuerdos. Y Patricia se fue muy feliz también, yo doy testimonio de eso. Estuvimos predicando en todo Santiago, Puente Alto, La Florida, salimos incluso, andábamos en Melipilla, acá en Ñuñoa, Santiago Centro, Estación Central. La verdad es que me voy a olvidar de todas las congregaciones que visitamos y que exhortamos. En cada una de ellas le amaban, le reconocían como una sierva del Señor, totalmente incondicional. Un ejemplo. En la palabra, yo he dicho varias veces el último tiempo, en la palabra yo entiendo lo que es la voluntad de Dios. Y por fe en el Hijo de Dios yo veo la práctica. Pero en Patricia no necesité fe para ver la práctica. En Patricia yo vi la práctica. Y eso es potente. Porque una cosa es entender la palabra y otra cosa es hacerla. Entiendo que para Patricia también tengo que haber sido de ejemplo en alguna cosa. Yo encuentro que ella fue muy mayor a mí en dar fruto. Ella, como decía al principio, venía con un trabajo hecho en su corazón, en su mente, una predisposición muy fuerte a servir, a buscar y agradar a Dios. Y ahora esa es una motivación para mí. Todos los hermanos que he querido, el misionero que me evangelizó, yo compartí muy intensamente con él porque era joven, niño. Fueron un par de años nomás, me bautizó él en el 94. Creo que lo conocí por ahí por el 90, 89, 90. Estaba en octavo básico, cabro chico. Y falleció él también, más o menos 2004. Año 2004, 2005 falleció. Pero los últimos años estuvo en Estados Unidos. Creo que la última vez que lo vi fue por ahí por el 2000 y algo. 2002, 2001. No pudo venir más. Y conoció a Patricia. Patricia a veces queríamos hacer una 11 y el norteamericano decía, ya dígame cuánto gastan y yo devolver. Como hablan los americanos. Y no, pues con Patricia comprábamos los pancitos, hacíamos completo, comprábamos la vienesa, todo. Y cuando él preguntaba, Patita decía, no hermano, es una ofrenda. Nosotros lo donamos para los hermanos, para que disfrutemos una completada. Así fue el amor de ella. Totalmente a disposición. A veces ella dejando de lado todo para que otros se acercara a Dios. Yo realmente este video quiero hacerlo de
unos 20, 22 minutitos. Ya llevo 20. La inspiración no me falta, podría estar hablando 2, 3 horas. Pero la idea es hacer un resumen breve. Como decía al principio, quizás escribo un libro. Ahora eso hay más tiempo y se puede, se puede hacer. Yo creo que sería un libro gordito. Un libro gordito con todo lo que fueron las experiencias solamente conmigo de ella. Porque hay cosas que ella vivió que fueron adicionales. Si ella viajó fuera de Santiago, fuera de Chile, a convenciones, ella predicó la palabra, ella fue una expositora de la palabra, ella hizo clases para niños, ella, cualquier ministerio de benevolencia, de ayudar a personas mayores, visitando abuelitos, no, es increíble. Ahora que ya no está, uno puede decirlo, da lo mismo porque eso ya su, su registro ante Dios quedó sellado. Y ella lo hizo sin ninguna bandera, como decimos, ni para la foto, como tristemente a veces uno ve que actúa la gente, para la foto, no, que se sepa, no. Ella lo que podía ofrendar, dar, entregar en trabajo, en tiempo, en dedicación, era totalmente desinteresado. ¿Cuántas veces salimos en Santiago Centro, en Ñuñoa, en San Joaquín, en el litoral mismo? Repartíamos volantes toda la tarde, a veces todo un día, horas, o lo que fuera, aunque fueran 20 minutos, pero ahí estaba ella repartiendo volantes. Tome, una invitación. Y ahí la gente contesta de todo. La gente está a veces insolente para las cosas que no le importan o que, mejor dicho, desconocen. Esa es la verdad. Pero no importa, no importa si recibieron o no recibieron ese volante, si leyeron o no leyeron o no esa revista, no importa nada, lo importante es que ella lo hizo para la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos para la gloria de Dios tiene fruto de Dios, no es en vano. Y ese fue el versículo que yo cité en la despedida, cuando estábamos ya en el jardín sacramental, donde dejamos sus restos. Primera de Corintios 15:58, el último versículo. Siempre la invitación, léalo entero para que entienda mejor el 58. Pero en pocas palabras dice: está firme y sin fluctuar, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la vida de ella, su existir en este mundo, todo lo que ella transmitió, todo el tiempo que dedicó, no fue en vano. Ella fue en todo un ejemplo de superación, en rehabilitación, en su salud, en sus estudios. Ella le costó más que 2 o 3 veces que lo que le cuesta a alguien normal terminar su enseñanza media. Y de hecho hay personas que sin ninguno de los problemas que ella tuvo, nunca terminó la enseñanza media. Ella no se quedó ahí. Ella estudió técnico en alimentos. Estudió 2, 3, 4, no sé cuántos cursos de inglés. Ella hablaba inglés, entendía inglés, escribía inglés, leía en inglés. Estudió técnico en recursos humanos. Pero eso era poco para ella, porque su cabecita era con un potencial increíble, una memoria increíble. Y sacó su ingeniería en recursos humanos. Y los trabajos también. Ascendió. En el último que estuvo, que fue la mayor parte de su vida laboral, la acogieron, la reconocieron, la valoraron. Yo doy gracias a Dios por esa empresa que la acogió y le dio oportunidades de crecer. Porque ella cuando llegó, le llegó. Yo creo que hubiera llegado barriendo, era lo único más abajo. Ella llegó con pura capacidad y ganas, demostrando capacidad, haciendo cursos para perfeccionarse y estudiando en la universidad para terminar de perfeccionarse bien. Y ese le dio la oportunidad, esa empresa, de ir creciendo e ir ascendiendo. Ella se realizó en todo, gracias a Dios, en lo laboral, en lo profesional, en lo personal, en todo. Y sobre todo, lo más importante, en lo espiritual.
Eso, eso es lo que no es en vano. Todo lo demás pasa. Quizás a Patita no la van a poder reemplazar con una persona en el trabajo. Y su jefe podría dar testimonio. Van a tener que poner 2, 3, quizás 4 personas. Porque tenía un compromiso con el trabajo que a veces me da rabia. Ella hacía todo como para el Señor. Trabajaba para agradar a Dios hasta en su trabajo secular. Todo lo hacía como para agradar al Señor. Eh, Quizá lo terrenal va a poderse reemplazar, como digo, con 2 o 3 personas, porque ella era multifacética, multifuncional. Pero sus obras en el Señor quedan escritas, quedan en la memoria de Dios. Y Dios no olvida nada, ni lo bueno, ni lo malo. Y como dice Pablo, todos vamos a llegar un día a dar cuenta delante de Dios de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios 5, 10. Y si no es todo, es primera. Lo importante es que palabra de Dios está ahí, dice, todos. Y yo tengo la tranquilidad, la certeza de que ella va a dar las mejores cuentas delante de Dios. Ahora yo y los que la conocemos y los que estamos en este mundo, tenemos que esforzarnos en llegar ese día como obrero aprobado, porque ella así va a llegar delante de Dios, como obrera aprobada. En ese día en que Dios nos va a llamar a todos, a vivo y muerto, a ese juicio. Y que de esta vida terrenal depende toda nuestra eternidad. Me alargué un poco con el video, cuesta articular palabras, hay emociones que se cruzan, pero no podía dejar de hacer un homenaje a ella en este día, un día tan especial, el día en que ella tomó una decisión personal de ser hija de Dios, de aceptar el perdón de sus pecados en Cristo Jesús, de pasar a ser parte de ese reino espiritual del cual Cristo es cabeza y el Señor mismo ha prometido salvar. Que Dios bendiga a toda la familia de ella, a todos los que quedamos con un tremendo dolor. Vamos a tener que aceptarlo. Para mí todavía esto es como si no fuera verdad. Pero en pocas palabras, yo siento que la vida perdió un gran valor para mí porque ella le daba valor a esta vida. Muchas gracias, Señor, por su vida. Muchas gracias, bendito Creador, por todo lo que ella fue en este mundo. Amén.